¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Su servidor Ricardo Ursúa, aquí en Acontecer Médico le damos la más cordial bienvenida a este programa de televisión donde siempre desarrollamos temas en salud de gran calidad y además con gran contenido y siempre basado en evidencia médica, que esto es lo más importante. Somos un programa que hablamos en serio en salud y de alguna forma pues nosotros nos interesa mucho tener esa interacción con ustedes también. Va a estar apareciendo un teléfono, nos puede llamar para que en determinado momento también el tema de hoy creo que es algo fundamental en nuestras vidas y va a ser muy importante saber su opinión, cómo se sienten, en fin. Estén con nosotros durante esta hora porque creo que sí vamos todos a aprender muchísimo del tema de esta tarde, que es justamente el desarrollo de la sexualidad en el ser humano, una parte primordial de la esencia humana y que muy poco se toca en programas de televisión, en medios de comunicación, mucho menos con el tiempo que le vamos a invertir esta tarde, pero tampoco con los especialistas que tendremos esta tarde. Y le doy la más cordial bienvenida a una de ellas, primeramente, que me da muchísimo gusto que esté con nosotros, la doctora Olivia Higuereda González, que ella tiene maestría en sexualidad, además de ser doctora, y equidad de género, y también especialización en psicoterapia sexual. Doctora, me da muchísimo gusto, bienvenida. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Excelente, y además súper bien preparada. Además creo que también eres genetista también, Genetista, ¿no? sí, a la hora también. Pues de todo. Está para, hay mucho tema ahí con esa área también, pues ¿no? se conjunta todo, incluso con sexualidad también. Totalmente, Entonces, también sí, claro. creo que eso va a ser importante. Bueno, pues se irán integrando a nuestro panel también nuestros otros invitados, pero les quiero comentar que de hecho la Organización Mundial de la Salud define lo que es la sexualidad como el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos y espirituales. Nada más, ¿no, doctora? O sea, todo. Es un todo, toda la esencia humana, o sea, es que ahí está todo integrado, ¿no? Claro que sí. Así es. Ese es un ser humano, ¿no? Sexuado, eso es todo lo que incluye. Todo lo que la sexualidad. Y obviamente todo este tipo de cosas, lo vamos a ver a lo largo de este programa, influye en todo lo que es el comportamiento sexual, la respuesta sexual, todo lo que en esta cabecita se va acumulando de sentimientos de culpa, de trauma, de vocecitas, que en determinado momento pues llega a reflejarse en una disfunción sexual, que esto también es muy importante. La diversidad de todos estos factores pues lo hace obviamente un tema, doctora, bien complicado, bien complejo, el poder escarbar en la sexualidad del ser humano, ¿no? Sí, incluso es un tema que ahorita lo vamos a ver brevemente, pero hay muchos temas que pueden salir de esto, sí que se deberían tratar y pues verlo como parte integral desde el ser humano desde que nace. Por supuesto. Sí, hasta que muere. Así es. Y de hecho, bueno, les doy la primicia, pero vamos a estar haciendo programas constantes sobre esto. Entonces, la parte de la sexualidad es un tema inagotable y de esta manera lo que pretendemos es que podamos nosotros estar constantemente, doctora, y hago la invitación porque obviamente ustedes van a ser nuestros especialistas. Sí, muchas y gracias. De cierta forma la primicia también de que las personas puedan tener una interacción con nosotros. Entonces, claro. de esta manera, todas las inquietudes, todo lo que pueda haber, pues nos va a servir para que en el siguiente programa les estemos dando respuesta, les estemos dando orientación. Claro, porque hay que tomar en cuenta que todos somos seres sexuados, pero también somos... tenemos algo en común con los demás humanos, pero también somos seres únicos. Claro. Entonces somos muy diversos y cada quien tiene sus propias necesidades y en determinadas etapas de su vida. Así es. Y entonces en el aspecto sexual es bien importante ver en qué etapa están, qué tipo de relación tienen, qué es lo que están buscando, qué dudas tienen para irlas solucionando, ¿no? Para irles contestando. Sí, porque además la idea es no nada más de venir y hablar y hablar y hablar. La intención es que realmente también del otro lado escuchemos la voz de la población. Claro, y que obviamente podamos nosotros armarles respuestas o inclusive desarrollar temas que nos esté sugiriendo el mismo público, sí, eso es muy porque importante. Sabemos que es la inquietud y ahorita, bueno, estoy seguro que hay cualquier cantidad de inquietudes, de dudas, de como digo yo, de sentimientos de culpa, vaya, que sí. Que a lo mejor les está ocasionando un problema emocional finalmente o desestabilización psicológica y de esta manera, bueno, pues creo que les podemos dar muy buenas respuestas, ¿no? Claro, para apoyarles ya sea con una contestación aquí en el programa o que requieran algún tipo de consulta o una consulta multidisciplinaria para manejar todo esto. Sí, claro. Incluso si hay algún problema de salud
que a veces no se están dando cuenta y que está repercutiendo en la sexualidad de la persona, también tratarlo. Sí, yo creo que también va a ser un buen punto. Sí, porque además uno de los atractivos que vemos nosotros a este tema es que en ocasiones existe la pena, la vergüenza, en fin, de poder explayarse ante una situación. Pues en casa, en el hogar, que también ahorita lo vamos a revisar paulatinamente. Pero yo creo que en ese sentido, como lo es el sexo o la sexualidad, es algo íntimo. Y entonces en esa misma intimidad, que obviamente nos pueden hablar, pueden ir directamente con ustedes, esa orientación, y la verdad es que realmente nosotros con esa confidencialidad que tenemos, que les vamos a respetar su privacidad, por supuesto, van a llamar y obviamente esto no sale de ahí, al contrario, el beneficio va a ser para cada persona que se acerque a nosotros, ¿no? Claro que sí. Y como tú dices, es la intimidad, pero también hay muchos temas que son tabú y que entonces se deberían tratar con más naturalidad para que las personas incluso puedan analizar, me está pasando esto, ¿cómo lo resuelvo? Hay otra persona que está igual que yo, o hay muchos que están igual que yo, y entonces, es normal esto. Ándale. Entonces, no está mal, entonces que la gente esté informada, por supuesto, de su sexualidad, porque es un derecho que tenemos, ¿no? También. Entonces, que esté informado desde edades muy tempranas, y hay muchas maneras de irles informando esto para que tengan el conocimiento. Claro. Sí, no, por supuesto. Esto va a estar bien. O sea, creo que va a ser algo padre. Y bueno, ya les iremos dando otras primicias, porque bueno, en el caso de la sexualidad, decíamos nosotros que es esa expresión y reacción sexual desde el punto de vista físico y orgánico. En la parte sexual o en la respuesta sexual o la sexualidad van a participar desde el aspecto biológico lo que es el cerebro, los sentidos como la vista, oído, olfato, gusto, tacto. Y todo esto, ¿qué es lo que va a hacer? Pues activar nuestra respuesta sexual. La respuesta sexual humana también normalmente pues tiene ciertas zonas que primordialmente van a desencadenar esa respuesta sexual. Estamos hablando lo que es justamente la piel, el mayor órgano sensorial sexual, las mucosas, y que están consideradas como las zonas erógenas de mayor importancia, en este caso como parte de los sentidos. Y hay un punto, doctora, que también creo que es importante y ahorita lo vamos a tocar, ya que se integró el resto del panel, que ahorita los vamos a presentar, pero yo creo que es también esa situación de que se ha hecho como una acaparamiento por parte de la sexualidad en los genitales, o sea, como que cada vez se ha perdido mucho más esa parte del toque, de las caricias, el preámbulo, y bueno, probablemente es la situación y es parte del problema, ¿no? Esa situación de prisa, de hacerlo a escondidas, de que no se den cuenta, de córrele porque se van a dar cuenta mis papás. Entonces, obvio es que no van a tener la paciencia. Bueno, pero antes de salir al corte, qué bueno que se integran con nosotros, bienvenidos también. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida, mi estimado doctor. Al contrario. Ya viejo amigo. Y viejo colaborador. Y de un placer estar aquí en tu reinicio, este programa tan importante. De verdad es un honor. Eres una de las personas que más promueve la salud en los medios de comunicación. Gracias. De verdad eres todo un ícono en la promoción de la salud, aprovechando los medios. Entonces es un honor estar en este programa. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, pues excelentes colaboradores que vamos a integrar este día. Y bueno, me brinqué, ¿quién me la ha educado primero? Las damas, qué pena. Pero bueno, Blanca Olivia Villarruel, que en este caso también tiene maestría en sexualidad, equidad de género y especialización en psicoterapia sexual. Bueno, los tres, ¿no? Pero algo que lo voy a hacer entre paréntesis es padrísimo, porque son familia, o sea, es papá, mamá e hija. Entonces, no, bueno, caray, ¿no? Qué padre. Entonces, bueno, bienvenida también, Muchas Blanca. gracias por la invitación y un honor estar aquí acompañando. No, hombre, pues un gustazo. Y bueno, pues poquitas que llegaron, estamos hablando justamente de cómo ya la misma Organización Mundial de la Salud ha estado siempre preocupada por lo que es como dice, la difusión, el conocimiento de la sexualidad y por supuesto todo lo que atañe y lo que pueda desviar, que hay mucho tema, por supuesto, y que creo yo, no sé, pareciera que en vez de mejorar estamos peor, ¿no, doctor? Sí, fíjate que qué bueno que lo menciones. Ayer precisamente festejábamos el Día Mundial de la Salud Sexual, instaurado en el 2002 por la Organización Mundial de la Salud. Los estaba escuchando antes de poder intervenir, que hablábamos de esta mitificación de la sexualidad, esto de ocultarlo, ¿no? Sí. Pues estamos viendo que el Día Mundial de la Salud realmente es joven.
2002, ¿no? Estar hablando sí. de los derechos sexuales, estamos hablando de que por primera vez se pelearon en 1968 y fue prácticamente hasta los 90s y el 2000 cuando se universaliza ya como derechos sexuales. Si nos vemos cuando empezamos a pelear por los derechos humanos desde la Revolución Francesa, Cierto. los derechos sexuales tiene poco que los estamos peleando. Por eso es tan importante esto que tú comentas, ¿no? Porque si no vamos a estar peor. Sí, no, y definitivamente pues la intención de esto es que ustedes sean nuestro equipo de respaldo, nuestra infraestructura de soporte, que la ciencia esté detrás de nosotros en el área de la sexualidad, pero al mismo tiempo que podamos nosotros, decíamos un poquito antes, tener esa retroalimentación con el público, que el público hable, y no precisamente que hable y que aquí le digamos, ay, fulanito dice que se siente, o que no, la idea es que pasar las preguntas, las dudas, algunas las podremos contestar en el momento, pero deseo a la doctora la invitación, y también Blanca, doctor, se la reitero que la intención de esto es que este sea el primer programa de muchos, o sea, que esto sea casi que nos comprometamos a que cada mes, cada 2 meses estemos aquí sentados hablando sobre la sexualidad. Yo siempre me he atrevido a decir algo, y es el sentido de que para mí un ser humano, yo lo veo dividido en 2 partes. La parte física, su salud, que toda su cuestión orgánica funcione bien, sus sistemas, que esté sano. Pero incompleto si el otro 50%, que es la sexualidad, no está bien. Si me preguntan y me apuran mucho, yo le doy mi humilde opinión, ¿no? Pero en realidad yo lo que siempre he visto, que muchos de los grandes problemas que vemos, para mí que es la punta del iceberg, y finalmente la sexualidad puede ser lo que ahorita socialmente nos está afectando con tanta delincuencia, con tantos divorcios, con tantos problemas, golpes hacia las mujeres, etcétera. Antes de salir al corte, Blanca, ¿cuál es tu opinión? Sí, bueno, me encanta lo que dices porque es algo que ha sido parte de nuestra lucha, creo, desde el ámbito académico, todos los que estamos implicados en esto, no me dejarás mentir. Lo sexual está en todo, ¿no? Y no es porque trabajemos en eso, no es propaganda, pero lo sexual siempre es político, decimos. Entonces, todos los problemas sociales, sería difícil escoger uno que no tuvieran un cuadro sexual o enmarcados por un contexto sexual detrás de todo esto. Esto que mencionas, la violencia, las relaciones de pareja, el cómo vincularnos, o sea, es difícil encontrar un aspecto de la vida humana que no tenga que ver con lo sexual. Claro, doctora. Sí, totalmente de acuerdo. Y tomar en cuenta que estamos incluidos todos los humanos, y hay personas que tienen todas sus capacidades, pero también hay personas que tienen cierta discapacidad o que en un momento de su vida van a tener una discapacidad, y que también esas personas hay que incluirlas. Claro. Y también tomar en cuenta la diversidad, o sea, como lo mencionabas anteriormente, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué quiero para mí? Y cómo lo quiero vivir. Cierto. Sí, y cómo lo quiero vivir con los demás. Entonces eso Híjole, qué es para importante todos. eso. Sí, la verdad es que sí. Doctor, antes de salir al corte. Pues yo creo que para ir al corte y dando en lo que tú dices, una frase de Oscar Wilde. Decía Oscar, en esta vida todo tiene que ver con el sexo, menos una cosa, el sexo. Eso tiene que ver con el poder. ¡Wow! ¡Órale! Oye, está padre, ¿eh? Hay que acuñarla. Bueno, pues creo que es un muy buen inicio de este tema, y de alguna forma podemos saber todos los aspectos sociales, biológicos, psicológicos, pero creo que estamos empezando con el pie derecho. Y por eso la intención es que, lo platicamos aquella vez, doctor, es que si la idea era arrancar y no detenernos. Entonces, bueno, espero contar con su apoyo, con su colaboración, para que de alguna manera nosotros podamos llevarlo inclusive a la interacción. Por cierto, les anticipo, tenemos la idea de hacer cursos para que también puedan venir, inclusive de cualquier parte de la República, obviamente aquí a Guadalajara, y que obviamente participen también en estas conferencias, a lo mejor talleres, etcétera. Bueno, y antes de salir del corte, nada más les voy a decir una cosa, y al regreso lo voy a repetir. Una vez lo dije, si le espantan estos temas, si lo ve muy rojo, por favor, cámbiele, porque vamos a hablar a las claras. Vamos al corte y regresamos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Aaron Quintana, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Soy el director de Harun Med Spa y contamos con los siguientes servicios: Botox, rellenos faciales, plasma rico en plaquetas, liposucción sin cirugía, aparatología de vanguardia y muchas otras cosas más. Los esperamos.
Hola, soy el Dr. Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes. Estamos de regreso en tu programa Acontecer Médico, con muchísimo gusto de estar esta tarde aquí con ustedes, hablando de un tema que se habla muy poco en los medios y es justamente lo que es la sexualidad humana. Lo que es el desarrollo de la sexualidad en el ser humano empieza desde el nacimiento, pero bueno, para ello tenemos aquí a los grandes expertos que tenemos aquí, así como Hugo Paco Luis, ¿no? La licenciada Blanca, la doctora Olivia, el doctor Raúl, pero que de cierta forma, bueno, todos ellos están muy bien preparados, maestría en sexualidad, ¿no? Genética también, pediatría, aquí la licenciada no se diga, además tiene juventud, cosa que los otros tres no tenemos. Entonces, creo que el equipo se está complementando súper bien, ¿no? Y bueno, ahorita entrando al tema y hablando de lo que, o siguiendo lo que estamos comentando, Blanca, me interesa mucho porque, bueno, ahorita en broma y todo, pero se me hace padrísimo porque tu edad nos puede dar también como que esa parte fresca de lo que está sucediendo al día de hoy en los jóvenes en el área de la sexualidad. ¿Cómo has visto, cómo ves a tus compañeros? ¿Qué escuchas? O sea, ¿qué opinión tienes de la juventud de ahora, ¿no? Sí, mira, ha sido muy padre el trabajo, desde mi ámbito, pues, porque creo que nos ha enriquecido mucho el conocer el fenómeno de los llamados millennials y las generaciones que siguen, porque somos una generación de repente como muy criticada, ¿no? Sin tolerancia a la frustración, que no hacemos vínculos y todas esas cosas que hemos escuchado. Pero la realidad es que simplemente somos una generación, yo creo, diferente, y la dinámica que se maneja simplemente con las redes sociales, con la tecnología, etcétera, pues los medios, es diferente. Entonces, el ámbito sexual creo que nos ofrece la etapa que estamos viviendo ahora, dos cosas muy importantes. Por un lado, que tenemos acceso a muchísima información. Vaya que sí. Que eso es algo padrísimo, ¿no? Pero por otro lado, que somos una generación que viene de otra generación que tampoco tuvo educación sexual. Entonces, el acceso a la información tiene una especie de autocensura. No buscamos donde deberíamos buscar o como deberíamos buscar. Entonces, creo que esa es la principal cuestión que está moviendo la dinámica de la generación que represento, podría decirse. Está interesante, pero entonces podríamos englobar lo que necesitan orientación, ¿no? Claro. Y canalizar todo eso, precisamente porque hay tal cúmulo de información. Pero lo que decías, que antes la generación pasada no tenía educación sexual, pero yo puedo decir exactamente lo mío. Mi anterior generación tampoco tenía, sí. ¿no? Entonces, de cierta forma, y bueno, eso lo pueden decir mis hijos, pero creo que nosotros, bueno, mi esposa y yo como padres, siempre hemos tratado y optamos por ser súper abiertos en la parte de sexualidad con nuestros hijos. Entonces, es como no decir, no, como yo fui así, ahora yo también voy a ser de esta manera, ¿no? Claro. Entonces también eso, o este programa, yo pienso, o estos programas deben ir a los padres, ¿no? Fíjate que es muy interesante esta parte que plantean tú, Blanca, porque hay una corriente de psicología evolutiva que dice que nuestras estrategias sociales siempre tienen que ver con nuestras estrategias de apareamiento y viceversa. Te lo explico súper mundano, con un ejemplo familiar. Mi abuela, una señora que tiene a mi papá a los 13 años, pero cuando la oías platicar, ella decía, hay muchachas calientes, quieren tener relaciones a los 13 años. Y decía, sí, pero tú empezaste a los 12. Decía, sí, pero yo me casé. Entonces, lo que implicaba para ella no era realmente a qué edad se calienta un adolescente, sino a qué edad tiene permiso social. Y me gusta explicarlo así porque en 4 generaciones es muy fácil de explicar. Ella, suponiendo que todos los adolescentes empezamos alrededor de los 13 años con el impulso sexual, ella no tuvo que esperar nada, porque tuvo relaciones hasta que se casó. La siguiente generación es mi mamá y mi papá. Mi mamá a los 18 años se casa.
En el supuesto caso, que se esperó, como dice el mito, hasta casarse para tener relaciones, tuvo que esperar 5 años desde que surgió su deseo sexual. La siguiente generación, Oli y yo, nos casamos a los 23. En el supuesto caso que esperamos hasta que nos casáramos, como dice el mito, tuvimos que esperar 10 años. Nuestros hijos no se quieren casar pronto, o algunos no se quieren casar. ¿Cierto? ¿De veras creemos que van a esperar a casarse a los 30 y esperar 17 años de deseo sexual reprimido? Por supuesto. Claro que no. Y otra connotación que tiene que ver con el apareamiento y la reproductividad. Mi abuela, todos los hijos que Dios le dé. Mi madre, algunos, nosotros pocos. La siguiente generación no quiere hijos. Entonces, en este contexto tenemos que tener la realidad muy clara. Las estrategias de apareamiento y de relaciones sociales y sexuales son diferentes, claro, y nos tenemos que ubicar, porque queremos educar a nuestros hijos una generación totalmente diferente con la educación de nuestros abuelos. ¿Cierto? Y como tú bien dijiste, ni siquiera ellos tuvieron una educación sexual. No, entonces, ¿quién nos ha enseñado qué? Nada. O sea, así como que está bien que echando a perder se aprende, pero llevamos toda la vida así. Blanca tiene una frase que me encanta porque dice que no hay manuales para educar hijos, y que si hubiera, tendría que ser uno por hijo, porque además cada hijo es diferente. Claro, o sea, no. Entonces, imagínate, no lo hay, vas aprendiendo. Yo creo que a lo mejor parte de nuestro programa lo que podríamos nosotros pensar es como desarrollar el sentido común, que se piense con sentido común, orientar, decir, no tanto tener así como que la varita mágica y decir esto es bueno, esto es malo, sino simplemente el empoderar a que cada persona viva su sexualidad como quiera, ¿no? Tú dijiste 2 cosas claves. Uno, empoderar a la gente sobre su propio cuerpo. Claro. Y educación con pensamiento crítico. Así es. Esto implica que la educación sexual debe ser científica, no religiosa, no moralizante, no mágica, sino científica. En esto nos plantea una cosa que yo les planteo a los papás. ¿Quién tiene que educar sexualmente a nuestros hijos? Yo, papá, que no tuve una buena educación sexual. Nosotros tenemos una dinámica muy interesante en que ponemos a los papás a poner 10 causas que ellos crean que complicaron o echaron a perder su vida sexual. Interesante. Las escriben rapidísimo, que no me dejan hablarle a los niños, que me tienen en escuela de puras niñas, etcétera. A la hora que le decimos ahora palomea, las que le estás aplicando a tus hijos palomean 7 o más. Entonces la pregunta es, ¿por qué estás haciendo lo que dices que te perjudicó? Wow. Entonces la educación sexual hoy la tenemos que tomar con mucha formalidad desde el punto de vista científico. Y esto implica no solo hacer buenos libros de texto, sino pues reformar o reeducar a los profesores, reeducar a los padres para que participen. Y si no tienen conocimiento, busquen quien les pueda dar una educación sexual. Yo creo que es el punto, y bueno, pues por eso se inventaron esas carreras, ¿no, doctora? Claro que sí. Y algo muy importante sobre lo que están comentando es lo que mencionabas, el empoderar. Pero y va unado a que empoderas al niño y también tomando en cuenta que estamos hechos para sentir. Desde que nacemos hasta que morimos. Entonces al niño lo vamos empoderando y lo vamos haciendo que sepa qué quiere, que lo vaya diciendo, pero luego después va creciendo y lo vamos limitando. Y con decirle, ese cuerpo no es tuyo, y entonces el niño dice, bueno, ¿ahora qué onda? Y ahora no hagas esto y no hagas esto. Entonces le vamos limitando muchas cosas que van influyendo también en lo sexual. Totalmente. Entonces hay que darles las libertades con conocimiento científico desde pequeñitos, pero hay que irles reforzando todo esto, todas las etapas de la vida. En el siguiente bloque vamos a ver, quisiera que desglosamos todas las etapas del desarrollo sexual en el ser humano. Entonces, ahí, porque pues, a lo mejor ahí podemos pasar la típica de que al bebé se le dice, niño cochino, déjese ahí, ¿no? Entonces, ya desde ahí empieza la frustración. Dicen que te vas a quedar chaparro y ciego, y luego te ven chaparrito con lentes y te prejuzgan. Sí. No, nunca lo había pensado. No, para nada. Bueno, aquí yo creo que también el conocer la sexualidad humana en una forma general, pues ahí estamos viendo a los pequeñuelos, no precisamente lo que es la travesura, lo que es ya el despertar, pero también de veras los padres autoritarios que en determinado momento dan una frustración negativa, pero inclusive empiezan a generar como esa vergüenza hacia todo lo que tiene que ver con lo sexual. A ver, Blanca. Sí, ya como examinada, no, para nada. No, me puse nerviosa. Levante la mano que sepa, no es cierto. No, bueno, aquí en general, los aspectos de digamos, el desarrollo. Está la parte biológica, que se habla mucho, bueno, hablamos justamente de los genitales, en el sentido de que ahorita está todo el mundo muy metido a la parte de genital. O sea, todo es penetración, no hay un preámbulo, no hay tiempo para eso, y lógico es que las relaciones sexuales son puramente penetración, eyaculación, muy rara vez en la mujer orgasmo, y vaya, hasta la siguiente. Entonces, ya empieza, ahí está una discusión totalmente clara. Y nada de que yo joven y otras veces, no es cierto, o sea, porque no te da tiempo. A lo mejor sí, pero no te da tiempo. Bueno, por el otro lado,
Me gustaría también que ese es el aspecto biológico. Ahora, en este caso, la mayoría de las mujeres que son como ahora o siguen siendo como más sensitivas, quieren más esa caricia, el beso, etcétera, y no lo están recibiendo. Entonces eso también genera una desviación porque empieza a haber ya también una insatisfacción. Claro. Y a lo mejor me cae bien este cuate, pero no me satisface en nada, ¿no? Finalmente a lo que voy es que el aspecto biológico, el aspecto psicológico y social, entonces ahora sí, como expertos, ¿qué nos pueden decir? Blanca. Fíjate que en esto que menciona, hay algo que dice muy interesante Fina Sanz. Dice que nuestra educación sexual tiene una cuestión muy importante que nos ha generado una distancia entre un sexo y otro o entre un género y otro, que es a los hombres se les educa muy fálico, ¿no? O sea, el pene alrededor de los genitales, incluso las competencias, ¿no? De quién tiene más tamaño, quién tiene más alcance, etcétera, etcétera. Es una educación muy genital. Sin embargo, con las mujeres es una educación muy desgenitalizada, es decir, no te toques o ni siquiera se les nombra, ¿no? Por ejemplo, los niños tienen pene y las niñas no, sin nombrársele, los niños tienen pene y las niñas vulva, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta disparidad en educación genera un fenómeno muy interesante en la vida adulta que nos explicaría muchas disfunciones. Las mujeres tenemos mucha percepción corporal de casi todo, menos los genitales. Y los hombres tienen una genitalización muy buena, pero el resto del cuerpo parece como que lo hubieran desaparecido del panorama. Como si no existiera, sí, claro. Entonces ahora, hablando de una pareja heterosexual, pues entendemos por qué surgen muchas disfunciones, ¿no? Y entendemos también por qué, por ejemplo, en parejas de lesbianas hay más satisfacción sexual, porque ellas dicen, bueno, es que hay tanto que se puede hacer porque no está a la vista de lo genital. Sin embargo, en las relaciones heterosexuales vamos a lo genital y con las carencias que cada uno traiga, ¿no? Claro, es cierto. Fíjate que yo reforzaría esto que dice Blanca con dos datos estadísticos que nos ponen a pensar. Uno, estudios demuestran que las parejas lésbicas tienen más satisfacción sexual que las mujeres con parejas masculinas. Sí, lo creo. Esa es una. Y el otro, que los mexicanos somos uno de los países con mucho más número de relaciones sexuales en frecuencia. Nos pondríamos muy contentos. Pero la siguiente estadística es que somos de los que tenemos relaciones sexuales de más mala calidad. Entonces, o sea, lo hacemos mucho, pero malito, ¿no? Primero nos levantan, luego nos sí, tiran. Sí, hombre. Creo que estas tres estadísticas nos ponen a reflexionar que nos falta mucha educación sexual. Vale, sí. La gente cree, de repente, que tenemos la consulta llena de trans, de gays, de lo que la gente considera una minoría. No, nuestra consulta está llena de parejas heterosexuales con problemas de sexualidad que muchos tienen un origen en una mala educación sexual. Y ahí te va otra. La educación sexual no solo repercute en los problemas sexuales, tiene una repercusión directa en problemas actuales de salud pública, como embarazo adolescente, infecciones de transmisión sexual o incluso está ligada mucho a las adicciones. Claro. Híjole, es que ya van saliendo más cosas. Híjole, te digo que vamos rascando y cómo nos están derivando aquí, nos están derivando allá, enfermedad de transmisión sexual, etcétera. Entonces, embarazo en adolescentes que ahorita está al día, ¿no? Bueno, entonces en el aspecto biológico, para agregar en este sentido, y que igual lo quisiera que lo fuéramos retomando a lo largo del programa, pero aparte de esta genitalización que se está mencionando, justamente se está perdiendo ya el cariño y que va más en la parte afectiva. Entonces también habría que ir un poquito hacia atrás y si a lo mejor los papás no fueron afectivos, no son apapachadores, a lo mejor para esa persona, desde el punto o aspecto de vista psicológico, a lo mejor no va a estar capacitado para dar este apretón de cuerpo, de manos, no sé, a esa chica. Entonces, ese es el aspecto psicológico y social que también me gustaría que lo fuéramos también desmenuzando ahorita en el programa. Y bueno, definitivamente que cada etapa del ser humano en lo que se refiere a la sexualidad lo va a ir definiendo. En el siguiente bloque vamos a hablar sobre las diversas etapas que un ser humano a lo largo de su vida tiene en su desarrollo sexual. Vamos al corte y regresamos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Aaron Quintana, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Soy el director de Harun Med Spa y contamos con los siguientes servicios: Botox, rellenos faciales, plasma rico en plaquetas, liposucción sin cirugía, aparatología de vanguardia y muchas otras cosas más. Los esperamos.
Hola, soy el Dr. Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes. Yo creo que aquí. Estamos de regreso y bueno, con un tema sasazo que es justamente el desarrollo de la sexualidad en el ser humano. ¿Quién no tiene, digamos, las dudas? ¿Quién podría decir que está perfecto y todo lo supo y todo lo sabe? Creo que en este sentido no pasa nada. Lo que pasó, pasó. Y nuestra propuesta esta tarde es que a partir de hoy veamos la sexualidad, nuestra sexualidad, la sexualidad de todo el mundo, hasta socialmente, de forma diferente. Yo creo que esto va a ser muy importante. Bueno, y quiero agradecer a Verónica Navarro, y que comenta: qué buen programa, excelente manera de abordar un tema controversial. Felicidades. Pues muchísimas gracias, Vero. Entonces, la verdad es que yo creo que esta interacción va a ser muy importante, ¿no? También en redes sociales. En su momento creo que también para el siguiente programa valdría la pena que nos dieran sus redes sociales, sí, para que cada quien tuviera la posibilidad de porque te Fíjate que aprovecho, déjame aprovechar. No, adelante, sí. Para decir que hace una semana fui hackeado en Facebook. No me digas. Y es un evento terrible porque pues muchos de mis contactos son mujeres y el perfil es de sexólogo. Entonces estos hackers aprovecharon la situación para hacerse pasar por mí y ofertar una campaña contra la lucha contra el cáncer pidiendo fotos de desnudos a cambio de $1,000. Wow. Afortunadamente la mayoría de mis contactos hay mucha confianza y nos llamaron directamente para decir: oye, no creo que seas tú, ¿es cierto? Y les dije: por supuesto que no. Claro. La cuenta está denunciada en la fiscalía. Okay. Para que si me ven, a mí en particular, Raúl Villarroel, en Facebook, ahorita no me agreguen, no tengo cuenta. Y la cuenta que tenía está hackeada. En teoría está reportada y bloqueada, pero pues quisiera prevenir eso porque esto es muy mala onda. Fíjate que de repente aprovechen a alguien que está tratando de dar una mejor educación sexual para pues hacer un acoso sexual por redes, ¿no? Sí, no, definitivamente. No, pues malamente eso es lo malo de las redes sociales, ¿no? Sí, claro. Por eso mejor vean Acontecer Médico en televisión. Aquí no hay bronca. Es más seguro. Esto no lo hackean. Si está Ricardo, es cierto. Si estoy yo, es ese. Ese es el bueno, no los demás. Sí. Bueno, entonces, dentro de esto decíamos que en este bloque sí me gustaría que habláramos sobre las etapas de desarrollo, ¿no? Entonces, empezando desde las bases, que en este caso estamos hablando de 0 a 1 año. A ver, Blanca. Fíjate que, Ricardo, que en realidad algo muy padre de las etapas de desarrollo es que hay abordaje desde muchos teóricos. Si uno lee las etapas del desarrollo, hay lo que dice Freud, lo que dice Piaget, lo que dice... Entonces, depende de dónde lo lea uno, es de donde se aborda, ¿no? La parte padre que hubo aquí de Freud es que hizo una aportación a darle sexualidad a los niños sin importar la edad que tuvieran, niños y niñas, ¿no? Entonces, de 0 a 1 año, en realidad, el descubrimiento, ya hay placer, ya hay erotismo, pero es un erotismo muy, digamos, muy simple, pues, que debería mantenerse así de simple, ¿no? Nosotros lo vamos complicando conforme pasan los años. Pero yo les digo, por ejemplo, a mis alumnos, ¿un niño tendrá erotismo? Y me dicen, no. Les digo, claro que sí, o sea, simplemente mamar de la chichi de su mamá ya es erótico para el niño, porque es algo placentero, no porque el niño quiera tener relaciones sexuales con su mamá, ¿no? Claro. Pero uno de repente cuando habla uno de lo sexual en los niños espanta mucho, porque le añadimos una connotación como de perversión o como de genere, como si fuera desde una perspectiva del adulto, ¿no? Cuando no es así. Sin embargo, durante el primer año de vida es fundamental la exploración para el bebé y el afecto. O sea, creo que son 2 puntos fundamentales donde va a construir su sexualidad, porque desde el momento en que nacemos ya estamos siendo educados sexualmente. Entonces, claro, el bebé o la bebé
todo el tiempo están recibiendo información y el primer año de vida es una información que llega tal cual al cerebro, entonces no hay, digamos, una enseñanza mediante el discurso, ¿no? El niño o la niña aprenden con lo que ven, con lo que sienten, con lo que oyen y lo digieren de una manera subjetiva que no vamos a saber cómo hasta años posteriores. Entonces creo que la parte inicial es mucho afecto y dejar la libertad de explorar, ¿no? De chuparse las manos, de tocar lo que les rodea, de acercarse a la mamá, al papá, etcétera, ¿no? Claro, por supuesto. Y en este caso, la recomendación para los padres, ¿cuál sería, Blanca? Yo creo que aquí la recomendación sería que aprovechen este primer año para informarse mucho, porque los siguientes se van a poner difíciles en el ámbito sexual. Cierto. Y no asustarse de las sensaciones que despierte la exploración del bebé, porque a veces no analizamos que el que se está asustando es el adulto. Es decir, por ejemplo, a veces los niños van y abrazan sin ningún estereotipo, sin ningún prejuicio, van y quieren besar a la mamá en la boca o al papá en la boca y el que se asusta es el adulto. Entonces, esa reacción de miedo ya educó más. Cierto. O sea, el miedo que reflejamos, el niño o la niña lo perciben porque están abiertos, están muy sensibles a lo que les rodea. Entonces, pues que no se asusten primero, que exploren mucho y que aprovechen esta edad para informarse con lo que va a venir después. Exacto, ¿no? Y que a lo mejor ahí empieza lo que decíamos antes, ¿no? El famoso manazo de que claro. el niño cochino déjese ahí o la niña, ¿cómo está tocando? Dale un manazo, ¿no? Que no vuelva a hacer. Entonces ya empieza la frustración tanto para él como para ella en ese sentido de decir, bueno, entonces esto está mal, ¿no? Entonces creo que ahí vamos. Fíjate que yo quisiera reportar un poco esto que es sobre el amor. Los vínculos que se establecen el primer año de vida son determinantes para el vínculo del resto de la vida. Claro. O sea, entonces, niños que son rechazados por sus padres, muy especialmente por la madre, porque sí, aquí la madre juega un papel fundamental porque es quien le da de comer, quien se la pega al corazón, el corazón que escuchó en la vida fetal, puede ser determinante para los vínculos de una etapa posterior. Y la otra, recordar que dos fueron las ventajas de la evolución. Una, el desarrollo de un cerebro inteligente y el desarrollo de la sexualidad con placer. Entonces, en este primer año de la vida, los seres humanos nacemos todos prematuros con respecto al resto del reino animal. Bambi se paró y caminó chueco, pero caminó y buscó comida, ¿no? Todos los animalitos hacen eso excepto nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro creció tanto que ya no pudo ser factible un embarazo de tanto tiempo como para nacer lo suficientemente maduros para caminar y buscar comida. Y la otra, creció tanto que desarrolló emociones. Entonces, es muy importante saber que lo más maduro que tiene un bebé en esta edad es su boquita. Y por la boquita conocerá el mundo. Entonces, yo siempre les digo que ponerle un chupón a un bebé, aparte de por todas las demás causas que lo odiamos los pediatras al chupón, una de las causas es que no les deja chuparse las manos. Y las manos se las tienen que chupar porque tienen que conocer su cuerpo a través de su boca. Y lo primero que conocerán pues son las manos, porque las manos les van a llevar al resto del mundo a la boca. Claro, y es la parte de la sensibilidad o perder ese gozo sensitivo, ¿no? Claro, por eso hacerlos tamal y ponerles un chupón es bloquearles todo su desarrollo físico de ese momento, donde deben estar libres, como decía Blanca, deben chuparse sus manos y deben vincularse, aunque sea con las voces, con los aromas, porque todavía no ven bien. Exacto. ¿Qué pasa, doctora, en la lactancia? Por ejemplo, ahorita decía ella, bueno, que cuando se le pega el chichi, no sé qué. La lactancia materna, por otras circunstancias que ya lo platicaron en su momento, es el cuento nunca acabar, que no quieren, que porque luego se me van a caer, que bla, bla, bla. Pero hay personas que tienen la inquietud si es normal que, por ejemplo, una madre que está amamantando a su hijo le ocasione a la madre inclusive hasta orgasmos. ¿Es razonable? ¿Es algo depravado, como decía ella? ¿Qué es? Es normal. Es que todo lo de la lactancia materna tiene un contexto cultural, ¿sí? Y entonces, pues las mamás otra vez deberían, para empezar, planear los bebés y tener el conocimiento de todo esto de la sexualidad antes de tener un bebé. Bueno, si ya no lo tienen, ya sobre la marcha que lo van teniendo, entonces ahora se les debe manejar de una manera en que primero la mamá debe estar consciente y debe aceptar si ella quiere dar la lactancia, buscar la manera en que ella la dé, porque no obligársele. ¿Sí? Porque a veces culturalmente siempre se le dijo no te toques y ahora le estoy dando a mi bebé y ahora siento además como le estoy dando a mi bebé, entonces la mamá entra en un conflicto, ¿sí? Y luego hay parejas que hay mucha confianza y le empiezan a platicar que entre los compadres y que le dicen que no sale bien la leche y le dicen pues ayúdale compadre y que el papá también tome.
y luego los papás llegan y preguntan y le dicen, pues también, pues no sea envidiosa, dele, no, es como un jugueteo para tener más leche y darle al bebé, y el papá también participa. Claro. Y entonces hay todavía personas que les dicen, ¿cómo crees? O sí, sea, claro. ¿cómo ¿no? que le va a dar al papá es si le toca eso al bebé? Exacto, sí, entonces esto hacerlo de una manera más natural. Claro. Y antes también se hacía como que otra vez el sufrimiento. La mamá que va a lactar, pues se sienta y le da al bebé y deja todo lo que tiene que hacer, y el niño. Y ahora se ha buscado otra manera en que la mamá primero se alimente bien, se hidrate bien, tenga un espacio cómodo, la novela, este programa de televisión para verlo. Y entonces, como así la pareja lo acompaña también, ellos comen a gusto, y entonces buscar la hora en que el niño va a lactar para que ya no esté con el berrinche y que ya no quiere, o que etcétera. Y entonces ya se lo pega y la mamá puede estar disfrutando de darle a su bebé y disfrutando de otras cosas de la vida. Entonces, todo esto debe ser de una manera placentera. Y verla normal, ¿no? O sea, aquí también en ese sentido, y es cierto, o sea, me llama la atención, si la mamá tiene también todos esos tabús o tabúes y que de alguna manera le están generando ese hasta rechazo, pues obviamente por eso resistencia para la lactancia materna, porque el problema está acá, no en otra cosa, ¿no? Sí, bueno, hay un punto importante, bueno, ya estamos de 0 a 1 año, de 1 a 3 años, ¿hay alguna gran diferencia? ¿O de 0? Sí, de 1 a 3 años, la diferencia aquí muy importante, antes de salir al corte, y lo digo como un gancho para que regresen después del corte, es que la parte del sexo, o sea, del sexo genital como tal, va a ser sumamente importante en esta edad de la vida. Órale, perfecto. Bueno, pues entonces yo creo que ahorita ya nos vamos al corte, vamos a hablar de que de 0 a 1, 3 años y medio viene esa segunda etapa en el desarrollo sexual del ser humano, y bueno, ya vimos que los lazos afectivos son importantes en el bebé, entonces habrá que ver aquí también, porque lo que veo es que esta etapa, como bien dices, pues son mensajes para los padres, sobre todo para esos nuevos padres que no tienen ni idea, de repente se ven ahí con un muñeco, ¿no? Y si, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, bueno, esa es una parte en la que si no tenían a dónde acudir, aquí tienen a 3 grandes especialistas, entonces, bueno, no lo echen. Al rato nos das tus datos, por favor, para también pasarlos, y en redes los vamos a estar poniendo para que nos sigan también. Vamos al corte y al regreso vamos a hablar entonces de la etapa de 1 a 3 años y medio y de 3 años y medio a 6 años. Que yo creo que es ahí donde nos vamos a dar de topes todos. Híjole, bueno, espero que nosotros como padres sí le hemos hecho en esa parte. Bueno, vamos al corte y regresamos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Aaron Quintana, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Soy el director de Harun Med Spa y contamos con los siguientes servicios: Botox, rellenos faciales, plasma rico en plaquetas, liposucción sin cirugía, aparatología de vanguardia y muchas otras cosas más. Los esperamos. Hola, soy el doctor Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes. Ya estamos aquí emocionados, hombre, estamos poniendo muy ambiente este panel. Bueno, así van a ser todos nuestros programas, así que para que estén al pendiente. Bueno, les quiero comentar que hay algo, no podemos evitar una realidad, y es justamente de que el estímulo sexual aparece por todos lados. La publicidad, una publicidad barata, se está yendo demasiado a la parte de sexualidad. Todo, hasta para un carro, hay cosas que uno dice... ¿Qué tiene que ver papitas con sexo? O sea, o que fritos, o no sé, porque se te caen, ¿no?
Ya me lo sabía. No, bueno, pero en este caso, sí, ¿verdad? En este caso, desafortunadamente la contraparte es de que así como la publicidad vende porque están anteponiendo una mujer guapa, un cuate así súper guau, entonces lo que pasa es que realmente se provoca una distorsión mayor de lo que es la imagen en la parte de sexualidad o de sexual o de sexo. ¿Qué es lo que estamos ahorita teniendo? Que realmente solo lo que vende es lo que se maneja en los programas de televisión. Por eso la invitación es para que en Acontecer Médico ustedes siempre van a tener especialistas, la información es basada en evidencia médica, productos que no estén respaldados, productos milagros no entran en nuestro programa, ni tampoco procedimientos médicos que no estén avalados por instituciones de calidad y obviamente de prestigio. Entonces, esa es la gran confianza que pueden tener en todo el contenido que nosotros les damos aquí en nuestros programas. Bueno, y pasando entonces a las otras etapas. ¿Quién dice yo de la siguiente etapa? ¿Blanca? Pues la siguiente etapa es Perdón, tú no tienes hijos, ¿verdad? No. No. Ah, ok, bueno, está bien, entonces, es lo que vas a hacer cuando los tengas, va, viene de ahí. Sí, la siguiente etapa es muy padre porque el niño o la niña van a empezar a identificar lo que son sus genitales. Yo creo que lo más importante, para decirlo de una manera muy breve, porque pues podríamos hablar horas de esto, es nombrar de la manera adecuada las partes del cuerpo, que es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque si, como este ejemplo que mencionábamos hace rato, ¿no? Si nosotros educamos como que los niños tienen una cosa que las niñas no tienen, entonces hay como un efecto como de sentirse castrada, pues como yo no tengo esa parte, o desempoderada, ¿no? Es una edad muy pequeña. Además de ser ambiguo y abstracto, ¿no? Sí, además de que es totalmente ambiguo, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo o yo qué soy, por ejemplo? Entonces, esta parte es muy importante, nombrar los genitales como son y dejar que los niños jueguen lo que nosotros llamamos juegos sexuales. Es una edad en que los niños empiezan a jugar mucho a encuerarse. ¿Por qué? Porque pues la curiosidad del niño o la niña es ver qué tiene el otro. Claro. Entonces, yo creo que los que somos médicos alguna vez jugamos al doctor, por ejemplo, y si no, de la que se perdieron. Sí, o sea, hay mucha avidez por explorar con los sentidos. Entonces, a veces eso es más impactante que la información que uno pueda decirles verbalmente. Cierto. Entonces, no asustarse cuando se los encuentre jugando escondidas, a encuerarse o a darse un beso, porque son cosas muy naturales. Y entre más naturalmente lo vean, es más fácil que el niño o la niña pregunten cuando tengan dudas. Claro. De otra manera, se va creando desde una edad muy temprana una barrera para hablar de esto. De hecho, a veces esto sucede mucho en las escuelas, ¿no? Las maestras encuentran a los niños jugando lo que nosotros consideramos juegos sexuales como parte del desarrollo y hacen un mitote del tamaño del mundo. Eso es lo que le deja una huella terrible al niño. Exacto. El decir, pues si yo solo estaba jugando, ¿no? Sin mala intención, y luego hay quien se atreve hasta a decirles pervertidos o hasta acusarlos de acoso sexual. Entonces, no, sí se ha dado, ¿eh? Y eso deja mucha huella a los niños, a diferencia que si los dejan jugar el juego, y bueno, ahí viene una parte donde a esta edad se comienza a enseñar dos cosas fundamentales. Uno, caricias selectivas. Hay caricias para amigos, caricias para papis, caricias para esposos, caricias diferentes. Y luego lo público y lo privado. O sea, está bien que te toques, pero hay lugares para tocarte y dónde tocarte ciertos lugares. Entonces, todo esto se tiene que ir enseñando desde esa edad. Tú lo dijiste muy bien, porque es donde empiezan a decirte, déjese ahí, no se toque, no se vea. Había un libro antes, incluso para las buenas mujeres, donde decía que no se tocaran cuando se bañaran. Yo decía, pues te compraron un jabón volador, o no sé cómo le harán, ¿no? Sí. Entonces, todo ese tipo de... Es un momento de empezar a educar. Y fíjate que quiero retomar esto de que dijimos de Oscar Wilde, porque tal vez valdría un día hablar solo de sexualidad y poder, porque esto es clave en lo que está sucediendo hoy, los problemas que tenemos. No estamos empoderando. Diría yo como dato nada más para dejar ahí una alerta. De cada 10 niños que sufren abuso sexual, 8 lo permiten. ¿Por qué 8 lo permiten? Porque no se sienten dueños de sí mismos. Claro. Porque a la persona que abusó de ellos, que puede ser alguien que le dimos poder sobre el niño, un familiar, un maestro, un ministro religioso, un primo, un padrino, etcétera. Entonces, todo esto hace que si tuvieran nuestros niños educación sexual desde el kinder, estaríamos evitando 8 de cada 10 abusos sexuales. No necesitamos cárceles, necesitamos educación sexual. Ahí está. Yo pienso que ahí va el punto de lo que decía al principio, todo lo que esa distorsión, ese quebranto de la sociedad, de nuestra sociedad, a lo mejor de fondo nadie lo ha visto porque al mismo tiempo pueden ser parte de que no están enterados, ¿no? Claro. Y seguramente
a lo mejor con esto reafirmo de que si el 50% es estar una persona sana y son los derechos de la salud, entonces hay que promover y hay que decir cuáles son los derechos sexuales del ser humano, ¿no? Claro. Que ese es el otro aspecto. Por tiempo no nos va a dar para irnos con toda la etapa, porque pues, obviamente, pero teníamos el de 1 a 3 años, de 3 años y medio a 6 años, y a lo mejor ahí podemos detenernos un poco en la etapa, después la retomamos. Está la parte de pediatría, pero me interesa más la parte psicológica. A ver, doctora. Aquí la parte interesante es que, ay, perdón si me permiten, es que es una edad en que el niño o la niña van a empezar a identificar dos cosas. El género, porque el sexo es lo genital, pero el género es cómo jugamos el rol social que nos asignan de acuerdo a nuestro sexo. Sí, si yo soy niña, a lo mejor hoy debí venir de tacones a tu programa, etcétera, etcétera, ¿no? Suponiendo aquí en Guadalajara. Ajá. Pero mi género no sería igual en otro lugar. Entonces, es la edad en que el niño o la niña van a empezar a apropiarse de este tipo de conceptos, que obviamente van a ir cambiando durante el resto de su vida, ¿no? Y otra es con la identidad y la orientación. ¿Qué quiere decir esto? La identidad de que ellos estén de acuerdo o no con este género que les toca, ya saben qué sexo tienen, pero empiezan a cuestionar el sexo y el género. Y la otra es quién les gusta. O sea, es una edad muy temprana en la que si uno hace la historia, hace el repaso de su historia personal, nos podemos acordar, desde edades muy tempranas sabemos quién nos atrae. Entonces, esta edad los niños o las niñas empiezan a identificar quién les atrae de una manera erótico-afectiva. Porque si uno les pregunta antes, una parte que ha sido muy padre en los talleres es que, por ejemplo, cuando son edades más pequeñas, yo les pregunto a los niños, ¿quién te gusta? Los niños y las niñas, todos me gustan, porque ellos hablan de gustar como de gustar para jugar, de gustar para ver, no hablan de un gusto erótico. Exacto. Pero a partir de esta edad empiezan a decir, bueno, ¿tienes novio o novia en el kinder? ¿Quién te gusta como para llevarle una rosa? ¿Quién te gusta para darle un beso? Etcétera, etcétera. El niño y la niña empiezan a identificar que hay una atracción erótico-afectiva hacia el otro sexo, hacia el otro género. Así es. No, pues está interesante. Aquí yo creo que, ¿en qué momento podríamos decir que se conecta la parte psicológica, la parte moral al genital? Fíjate que aquí es muy interesante porque este es un proceso que, como dijimos, inicia desde el nacimiento con el ejemplo más que con las palabras, ¿no? Yo puedo decirle a mis hijos, las mujeres se respetan, pero luego le doy un zape a mi esposa o pongo a mi hija a lavar los trastes y a mi hijo no, y entonces estoy un incongruente, y lo que el niño aprende o la niña es lo que ve. En este proceso, más o menos en esta edad, entre los 6 y los 8 años comienzan los introyectos morales. Decimos nosotros, es ahí donde le ponemos en la torre a los hijos, ¿no? Desde el punto de vista sexual, porque es ahí donde les incrustamos las reglas sociales, donde les incrustamos las reglas morales que casi siempre parten desde una religiosidad, según donde nacimos, porque somos nuestra religión no por divinidad, sino por geografía. Y entonces empezamos a implementar reglas morales que nosotros venimos arrastrando y empiezan las prohibiciones. Nosotros tenemos un ejercicio muy padre que hacemos en los talleres donde le decimos, dime cuántos nos en materia de sexualidad te dijeron, y todo el mundo levanta la mano de inmediato, ¿no? No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no. Ahora, ¿cuántos sí? Y casi no hay cis, y los cis que hay son nos disfrazados. Te pongo un ejemplo. Exacto. Sí puedes tener relaciones sexuales después de que te cases. La verdad es un no las puedes tener antes de casarte. Y entonces allí, entre los 7 y 8 años comienza esta formación de lo que Freud hubiese llamado el superyo o las estructuras moralizantes o de normas sociales. Wow, no, pues bastante interesante. Se nos fue el programa rapidísimo. Lo tomamos ya como conclusión, mi estimado doctor. Agradecerte que estés por aquí, doctora. Un gustazo que estés con nosotros también, Blanca. Y bueno, pues igual, creo que sí vale la pena que hagamos una unificación de criterios y echemos adelante este gran proyecto, ¿no? Si me regalas 30 segundos, solo quiero presumirle a nuestro pueblo de Jalisco que Jalisco es pionero en materia de sexualidad. Cierto, sí, adelante. Nuestra Universidad de Guadalajara es la única universidad que tiene en la Escuela de Medicina Sexualidad y Medicina Sexual. Y nuestro Hospital General de Occidente es el primero que está abriendo este año la primera unidad de atención de medicina sexual de todo el país. Exacto. Entonces, en Jalisco vamos bien. Claro, no, pues trajimos puras prioridades aquí, puras buenas nuevas, ¿no? Perfecto, bueno, pues yo soy Ricardo Ursúa y me despido de ustedes, pero la invitación queda para dentro del siguiente programa, estén al pendiente. Desarrollamos muchos temas, pero este tema, créanme que vamos a hacer una constante a partir de hoy. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Gracias.